¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches, Master. Todo bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Hoy vamos a ver eh, los últimos tres temas de el final. Vamos a ver el tema de reagrupamiento de piezas. eh, pero antes de eso, vamos a ver un final muy interesante, que es el que estoy mostrando en pantalla. Acá tenemos una posición eh, que todavía tiene que ver con lo que es la posición agresiva, pero en este caso de otras piezas, ¿ya? No solamente la torre. Tiene que ver más con la actividad. En este caso estamos viendo un Suxuan, ¿ya? Eso es lo que estaba viendo precisamente, que es una posición de suction. Correcto. Entonces aquí le toca jugar al negro y donde juegue va a deteriorar su posición. Yo estaba pensando que el rey blanco jugaba y jugaba rey de 5. Aunque Lo juegue el obligaban a blanco, mover y a desproteger, aunque juegue el blanco y gana a igual. desproteger al peón. Sí, Mira, pero las negras, por ejemplo, juegan rey F7 y las blancas ganan, por ejemplo, entre otras variantes, jugando rey de 5. Y ya no hay forma de detener la entrada del rey a C6, que es letal. Pero veamos, veamos qué pasa si juegan las blancas. Las blancas pueden, por ejemplo, jugar caballo de 3 y queda nuevamente el negro en Suxuan. No tiene jugadas posibles. Si rey de 7, perdón, si rey de 7 tiene rey F6. Um, También podría jugar el blanco rey de 5. Y si rey de 7 tiene caballo de 5 y cae el peón de G6. Entonces es una posición muy penosa. Muy penosa. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver un ejemplo de la importancia de la actividad de las piezas. Este es un rey centralizado, un caballo súper activo, versus la pasividad de este caballo, que prácticamente no tiene casillas. Y este rey está en oposición, pero no tiene no tiene muchas alternativas por las capacidades que tiene el blanco. Incluso el si, asunto es que la posición cuando hay piezas todavía tampoco es muy factible porque la puedes perder en cualquier momento. claro, incluso si corremos la posición una fila más atrás, jugando las blancas, por ejemplo, incluso, de todas maneras están ganadas. Juegan de 4 y si rey de 6 nuevamente, caballo 4. Y si hacen cualquier otra jugada, por ejemplo, no pueden mover el caballo porque se cae el peón. Te cae el peón. Entonces están en subsua, una posición subsua muy penosa. Entonces, ¿qué dice el maestro en este caso? Em, Cuando se trata, bueno, rey de 5 o la amenaza caballo 5 y el arma subsuan de nuevo, ¿sí? Se cierne sobre las negras. ¿Ya? O sea, acá dice, claro, si toda la posición se desplaza una fila hacia atrás, las blancas siguen teniéndola ganada. Bien, ese era el caso de los caballos. Veamos qué pasa cuando tenemos en contraposición la actividad de un alfil. ¿Qué crees tú, Alan, en este final? ¿Las negras logran entablar o ganan las blancas? A ver, estoy viendo el tema de que puede haber un suction. Sí, creo que ganan las blancas porque si haces algo como alfil, no, creo que probablemente no. Estaba pensando en algo como alfil A5 y el rey negro tiene que mover. Entonces, este, si va, por ejemplo, creo que probablemente alfil A5 sea la jugada para las blancas. Ya. Porque si haces alfil A5, Ujú. entonces ya ahora puedes regresar el alfil a C7. El rey negro no tiene buenas casillas para defender C7. Entonces Ujú. puedes regresar el alfil blanco de casillas oscuras a C7 y enfrentar al alfil negro. Y de esa manera puedes coronar. Alfil A5, rey B5, Y metes alfil C7. pero te como el alfil. Alfil C7.
Claro. Mm, correcto. Entonces, si alfil A5, podamos tener. Solamente vuelves a mover el alfil. Claro, juegas con el alfil en la misma diagonal. Sí, Claro, juego ahí y ahí. ahí no tienes nada, es estable. Ya. ¿Qué dices tú, Atilio? Que gana blancos. Gana el blanco. Ya. Veamos, jugaron alfil H4. Es similar al alfil A5, ¿ah? Yo creo que es la misma idea. Se puede ganar de la misma manera. Pero en este caso, el juego está por alfil H4. Bueno, ¿qué permite el alfil H4? Permite, por ejemplo, jugar rey B5. ¿Para qué jugará rey B5 el negro? ¿De qué le sirve? Yo creo que será para ir hacia A6 Correcto. y No puede irse por B6 porque recibe un jaque, entonces se va por B5, pero va para A6. Bueno, el blanco le toca las casillas negras ahí, pero el rey negro de todas formas va para A6 y quiere ir a 7. Bueno, el blanco mantiene el alfil y acá juegan las negras alfil G3. Y hasta acá no ha cambiado nada. O sea, no se ve ningún progreso por parte de las blancas, ¿cierto? Acá las blancas juegan alfil E7. Enigmática jugada. Ahora juega rey B6, quitándole la casilla C5 para poder meterse en A7. El blanco le juega alfil D8. Y ahora no le queda nada mejor que, por ejemplo, jugar rey C6. ¿Qué pasaba si jugaba rey E6? alfil C7. Correcto, alfil C7. Entonces lo mejor que puede hacer el negro es jugar alfil C6. ¿Cuál es la diferencia de esta posición con la primera? ¿Era alfil negro? El alfil negro. Estábamos así y ahora estamos así. Ahora, Alan, piensa unos minutos y trata de encontrar una táctica. Ya casi te la dije porque te estoy hablando de táctica. Ay, creo que estoy viendo la idea. A ver. Creo que el tema está con alfil H4. Bien, muy bien. Correcto. Entonces me vengo con alfil F2, alfil A7 y meto el alfil en B8. Alfil H2. Correcto. Alfil F2. Está dominado el alfil negro. Alfil F4. Alfil A7. Alfil H2 tiene que mantenerse en la diagonal porque si no corona todo el rato. Entonces por eso es que está dominado. Y finalmente alfil B8. Alfil G1. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ahora sí que se nota progreso del blanco porque ya ganó la diagonal, ¿cierto? Estoy pensando en otra jugadota. A ver. Alfil H2. No, pierde Sí. pierde una. Sí. Alfil G3, perdón. Alfil F4. Alfil F4. Pero en G3 también sirve, ¿no? Sí. Claro, porque la idea es tomar después, o sea, si él me mete alfil A7, entonces después pongo alfil E3 y listo.
Alfil F2 en ese caso. Si está en G3, Alfil F2 en ese caso. Bueno. Sí, en este caso. alfil A7, Sí. alfil E3 y está casado el alfil. Sí. Está sin salida. ¿Cuál es la debilidad del alfil? Del alfil negro. Del alfil en general, ¿cuál es su debilidad? Las columnas. Correcto, las filas y las columnas. Entonces, en un final de dama contra alfil, ¿cómo tiene que atacar la dama? En las filas y columnas. Correcto. Todas las piezas tienen debilidades, ¿ah? Las torres, ¿cuál es la debilidad de las torres? Las diagonales. Correcto, muy bien. Eso, hay que tener siempre claro eso. Bien, ese era el alfil defensor. Bien, ahora vamos a empezar a ver el ítem 3, el tercer elemento del final, que es el reagrupamiento. ¿Ya? Vamos a ver reagrupamiento de las piezas y el avance general en forma conjunta. Estas dos maniobras están estrechamente relacionadas, ¿ya? De forma que una se mezcla con la otra en forma totalmente casi natural. Así que las vamos a realizar juntas. Dice el maestro, poner en contacto unidades desconectadas entre sí puede resultar difícil, por lo que conviene conocer el tipo de relación que una pieza guarda con la otra. Sabemos varias cosas, por ejemplo, que un caballo puede crear un refugio para el rey previa construcción de un puente. También sabemos que esta pieza no desprecia la hospitalidad del soldado raso, está hablando de un peón, un caballo protegido por un peón. Y en agradecimiento está dispuesto a batirse el cobre, dice, si debe defender a su modesto compañero de otro rango, de su rango, o del salto de un peón enemigo. Entonces dice el maestro, véase en este sentido el caballo F5 de la partida número 10. Ahí está. Ahí está. Este es el caballo F5 de la partida número 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo? Este caballo está defendido por los peones, de hecho defiende y crea un refugio para el rey. De tal forma que en algún momento el rey seguramente se irá a inmiscuir por este lado. Entonces, ahí es donde dice el maestro, un caballo puede crear un refugio para el rey previa construcción de un puente. ¿Ya? Sabemos igualmente que un rey es capaz de parchar agujeros creados por el avance de sus propios peones. Aquí tenemos este caso. El avance de este peón, cuando avance este peón podrá entrar por acá. Entonces, cada vez que los peones avanzan van dejando un espacio que puede ser ocupado por el rey. ¿Ya? No debemos olvidar que una dama centralizada, dice el maestro, puede hacer caer en sus redes peones lejanos. El contacto entonces entre las piezas blancas de la posición, el rey F3, la torre F4, peón G3, peón D4, no sería malo. Una vez más, el avance debe ser colectivo. Que un peón pasado se lance a la carrera alejándose de sus protectores y amigos es una excepción absoluta a la regla que establece lo siguiente. El peón que avanza debe mantenerse en estrecho contacto con las demás piezas de su bando. La casilla evacuada por el avance de un peón debe ser ocupada lo más rápidamente posible por un taponador de agujeros, en este caso el rey. El rey es el más idóneo para ese trabajo. Así, la casilla 4, vacante por el avance de un peón a E5, por ejemplo, debe ser rápidamente ocupada por el caballo o el rey. En este caso, si avanzara el peón aquí, está la casilla 3, y si avanzara luego a E5, está la casilla 4, previa ocupación de F4, obviamente, y así sucesivamente.
A veces sucede que una torre enemiga altera el equilibrio de un juego combinando con molestos jaques, en cuyo caso debe reducirse a la impotencia o ser expulsada a casa. Véase a modo de ejemplo la partida entre Post y Alekin en la página 95. Creo que esa era esta. Ah, no. No es esta. Pero la vamos a ver igual. La vamos a ver igual más adelante. La partida de Post contra Alekin. Es una de las partidas ilustrativas que vamos a ver cuando terminemos este capítulo. El juego entonces conjunto, quiere decir el juego en masa, el juego en grupo, donde está el rey con un caballo, con sus peones, todo en grupo, toda una masa, constituye el 80% de la técnica de finales. ¿Qué acabo de decir, Atilio? ¿Qué entiendes por eso? Se me viene a la mente como el juego conjunto de las piezas que están en poderes bien posicionados y en armonía entre sí. Sí, correcto. Por ejemplo, en el diagrama anterior, a ver. No, ese no. Acá, un juego conjunto implicaría el avance de ese peón, entorpecer este caballo que se vaya, entrar con el rey y seguir avanzando o reagrupando la torre, el caballo, los peones y el rey, todo en masa, para en algún momento atacar ese peón, por ejemplo, o también avanzar G5, ahí tiene que decidir el maestro. Podría hacer eso, también son opciones. Y luego el avance conjunto del rey y los peones debería ser decisivo. ¿Ya? Más o menos eso es. El avance en masa. El avance en masa no es fácil de detener. Esa es el avance en masa, dice el maestro en el fondo, constituye el 80% de toda la técnica de finales. O sea, si vas a jugar un final, tienes que procurar avanzar con todas tus piezas unidas y que ellas soporten, por ejemplo, el avance de un peón pasado o un peón libre. ¿Se entiende esa parte o no? Sí. Bueno, entonces, repito, el juego conjunto, o el juego en masa, o el juego en reagrupado, porque estamos viendo reagrupación, y el avance general. Estos conceptos se resumen en esta frase. Que ese juego, que en el fondo es un juego en conjunto, constituye el 80% de toda la técnica de finales. Y los detalles que hemos tratado, como la centralización, la construcción del puente, el refugio y el taponado de agujeros, están todos subordinados a un objetivo, que es el juego colectivo. Entonces, todo esto es como una rueda de un mecanismo, una rueda dentada de un mecanismo de relojería. Todas las piezas encajan para que el reloj se ponga en marcha, cosa que aseguran con un movimiento hacia adelante, lento pero progresivo, hacia las cerradas filas del enemigo. El avance general está en el orden del día. Entonces, dice el maestro, el estudiante debe observar que la centralización es posible incluso en un flanco lejano. Las piezas sencillamente deben reagruparse en torno a un peón como centro, y no puede haber la menor duda acerca de que tal maniobra conduce a una centralización efectiva. Entonces, resumiendo, la centralización, el puente, el refugio, el taponado de agujeros, constituye entonces el juego
colectivo. Y el juego colectivo constituye el 80% de toda la técnica en finales. En otras palabras, generalmente para ganar un final, tienes que juntar todas tus piezas y entre todas apoyar el avance de un peón y con eso vas a ganar. Más o menos, en palabras simples, eso está diciendo el libro. Así se gana un final. Ya, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Porque si no vamos a alargar demasiado el capítulo, ¿te parece? Está bien, perfecto. Ya. Nos vemos entonces el próximo viernes. Muy interesante la ejecución de estos finales.